Estamos este año, yo creo que disfrutando muchísimo con el curso de flamenco porque está saliendo estupendo y hoy vamos a disfrutar un poquito más o igual, porque Juan Diego Martín Cabeza es nieto de Elisa. Voy a empezar por enclavarlo a nivel humano y personal porque creo que así vais a entender mucho mejor todo lo que nos va a decir. Elisa era, digo era porque ha fallecido también, la hermana de Francisco Moreno Galván. Una mujer andaluza con una fuerza y una personalidad increíble y que supo llevar la antorcha que ya había llevado su madre. Su madre, imaginaros que en los tiempos que estamos hablando del siglo XX, donde si ahora estamos viviendo los problemas que están viviendo las mujeres, malviviendo, imaginaros antes, porque ninguna no es verdad. Muy pocas mujeres tenían derecho o podían llegar a la cultura que llegaban los hombres. Ya no digo que no pudieran leer o que no pudieran hacer, pero Elisa, que eran 4 hermanos, 2 chicas y 2 chicos, tuvo la suerte de tener 2 hermanos que yo cuando conocí la Puebla de Cazalla y conocí las gentes de allí, tienen, como decía Caballero Bonal, un sello especial. No sé, eso pasa como pasa en algunas familias, que uno no sabe por qué, que aunque sean muy humildes, tienen un signo que les da una categoría especial. Pues la Puebla es así. Y la familia de Juan Diego más, porque su hermano de Elisa era José María Moreno Galván, periodista, crítico de arte, que escribía en la revista Triunfo. Seguro que algunos de ustedes recuerdan esa revista como hay un cante que dice los puntalitos, pues un puntal en la cultura de esa España de la transición. Él era, sobre todo y para todo el mundo, un pionero en muchas cosas. La familia de ellos se había ido primero a Sevilla porque su tío abuelo Francisco, el hermano de José María, el que hoy nos va a ocupar, tenía unas cualidades geniales para la pintura y se va a Sevilla, consigue una beca, se va a Sevilla, la familia se traslada a Sevilla y luego van a Madrid porque ya José María era 2 años mayor que Francisco, se había establecido allí. Bueno, pues esta familia con ese pozo cultural y esa capacidad de ir por delante. Yo recuerdo siempre a Arcadio Blasco, que era del grupo que sus tíos se relacionaban, que decía: nosotros los pintores caemos a veces mal porque vamos por delante, no nos entienden y cuando nos entienden a veces no saben lo que nosotros queremos decir. Bueno, pues su tío sí que supo. Yo lo recuerdo, seguro que esta anécdota no lo saben, lo trajo la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que entonces iba dando conferencias por los pueblos y nos reuníamos. Yo iba con mi marido, algunas noches cenábamos, nos reuníamos, no les pagaban y tenían la atención de juntarnos y cenar en un sitio. Bueno, pues cerca de Benidorm cenamos y él nos contó la anécdota de que era un peligro cuando había estado en la cárcel, porque él lo llevaron a la cárcel por hablar de Picasso y las libertades de Picasso. ¿Es así o no? Sí.
Bueno, pues por eso estuvo en la cárcel. Y decía que era un peligro porque era de tensión alta y entonces no dormía, y los que le tocaban en la habitación, si eran de tensión baja, lo pasaban muy mal con él. Bueno, pues esta familia, con esa anécdota, con un fondo cultural, cuando terminó Francisco de cambiar el mundo del flamenco con sus letras, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces fue concejal en su pueblo, en la Puebla de Cazalla, Francisco Moreno Galván, y cambió el pueblo de tal manera que de verdad, independientemente de la reunión de Cante Hondo, que hay que ir por lo menos una vez en la vida y estar allí y oler, porque el suelo está lleno, el suelo de la reunión de Cante Hondo está lleno de hierba, y tú pisas la hierba y al pisar se huele, no solo por los olores, sino por la estética que le dio a ese pueblo pequeño, blanco, que está a 60 kilómetros de Sevilla. Esa es su familia. Y él, que es licenciado en filosofía, lo que hizo fue su tesis doctoral sobre su tío Francisco Moreno Galván. Su tesis que habla de la pintura y habla de las letras, la poesía de Francisco. Además de su tesis, trabaja dentro del mundo de la cultura, y yo creo que sí, iba a decir todo no, pero mucho relacionado con el mundo del flamenco. Entonces, él es gestor en estos momentos se llama Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, y antes trabajó como en el secretariado también de la universidad relacionado con cultura, y ha colaborado en los documentales de dos grandes museos de Extremadura, como es el Bostel y el Mediac. Él ha escrito artículos en revistas, pero sobre todo tiene dos libros importantes en el mundo de hoy del flamenco. En el 2004 sacó Hondo, y en el 2018, fruto de esa tesis doctoral, La estética de lo hondo, poesía y pintura de Francisco Moreno Galván, de la editorial de la Universidad de Sevilla. Y yo ya me voy a callar porque yo también quiero escuchar a Juan Diego, me voy a sentar ahí y así tenemos el gustazo todos de ver lo que nos dice. Muchas gracias, Fino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por venir en una tarde así desapacible. Yo me he bajado del tren y lo primero que he sentido es calor. Yo no me esperaba para nada, me he traído todo el abrigo posible, vengo de Sevilla. En Sevilla hace frío, cuando dice hace frío en Sevilla, hace bastante frío. Pero bueno, lo que menos me esperaba es que hiciera calor. Bueno, muchísimas gracias a Finucci, que la verdad es que ha diseñado un curso precioso. Es un honor participar en él para hablar desde la figura de mi tío Francisco. Me ha emocionado muchísimo que empiece hablando de mi abuela, porque, claro, mi abuela y mi bisabuela, digamos que es la parte de la familia que no trascendió. Sin embargo, son quizás de las personas más inteligentes de mi familia, claro, pero no tuvieron la misma oportunidad de los niños, como le decían. Es que los niños, mi abuela siempre decía, es que los niños había que tal, y toda la educación, y todo fue para los niños, pero la inteligencia de mi abuela, yo he podido convivir con ella bastante y era alucinante. Y mi tía y mi bisabuela, María Galván, conservó cartas con una letra maravillosa, era muy lectora, pero era una mujer que no quería o no podía demostrar lo que sabía, era una cosa un poco... Entonces hay cartas a su hijo José María, al hermano de Francisco, diciéndole, te he organizado los libros
que eres un desastre, en fin, dice, eres un desastre, tal, siempre. Te ha organizado los libros por temas y empieza a hablarle de los temas en los que se lo ha organizado y demuestra una sabiduría en economía, en antropología, en historia. Era una mujer de su casa, como se decía, sin embargo tenía una inteligencia innata, natural, que era fuera de lo común. Y esa inteligencia, porque esa mujer pues le leía a los niños por la noche, le recitaba poemas, eso fue calando en los dos niños, que luego fueron uno, como decía Finu, crítico de arte, y otro pintor, sobre todo pintor. Bueno, Finu, muchísimas gracias. Yo también, además, me alegro mucho de este homenaje a José Antonio Martínez Bernicola. Sé el cariño que le tenía a mi tío, sé el profundo cariño y amor que se tenía con Menese, también con Pepe, y sé cómo queréis y respetáis también a la Puebla, a la reunión de Cantejondo y lo que significaba para vosotros. Así que muchísimas gracias. Voy a poner imágenes, porque algunas veces dice uno esto con un poco de miedo, porque es verdad que vivimos en un mundo que está repleto de imágenes, que estamos sobrepasados de imágenes. Sin embargo, como mi planteamiento aquí es con el tema de la estética, me parecía como robarles algo, no ponerle un poco en el contexto, en las imágenes, en la pintura de Francisco Moreno Galván, que ustedes un poco vean ese universo que se crea, ¿no? Yo creo que en este caso es importante, y además hoy, esta tarde mismo, he visto la conferencia que dio Génesis, me ha venido estupendamente, la han colgado en internet esta misma tarde y la he podido ver, y ella contextualiza perfectamente lo que yo les voy a entrar ahora un poco más en concreto. Y también tengo la fortuna, digamos, de que en breve, en un par de semanas o tres, viene mi amigo, que también es mi amigo, Miguel Ángel Rivero, que les va a hablar del tema político de la reunión de Cante y también de un poco más centrándose en Pepe Menese. Entonces eso también me hace que yo me pueda, por un lado, la presentación de Finu me hace que yo les hable de una manera más familiar y menos académica, porque ya nombrando a mi abuela, a mi bisabuela, pues hemos entrado en un terreno que yo creo que hace que la cosa pueda ser más relajada, y por otro lado yo me centro un poco en el tema de la estética. Así que voy a empezar un poco contextualizando a Francisco Moreno Galván, que era un niño, como también dijo Finu en su presentación, con unas dotes magníficas para el dibujo, para la pintura, desde muy pequeño. Su padre era maestro albañil, era lo que en el pueblo se llama, no sé si se llama por aquí también, el maestro de la villa. El maestro de la villa era como el albañil del ayuntamiento, una persona que se encargaba de hacer edificios públicos y eso, y era una persona bastante buena en lo suyo. Y su madre era ama de casa, muy lectora, de vez en cuando daba clases como maestra sustituta cuando hacía falta, cuando faltaban maestras y eso. Pero en ese ambiente, un ambiente de tampoco pobreza, pero bastante humilde, pues nace en la Puebla de Cazalla en el año 1925, con lo cual el año que viene se celebra el primer centenario de Francisco Moreno Galván, de su nacimiento, nace Francisco. Este dibujo es un dibujo un autorretrato que hizo cuando tenía 12 o 13 años. Gracias a que en el ayuntamiento ven este tipo de dibujos y eso le dan una especie de beca, una ayuda que completan los padres como pueden para que vaya a estudiar a Sevilla, para vaya a estudiar dibujo en Sevilla. Y los padres se van a trabajar a Sevilla también, a una portería, están trabajando en una casa allí para estar cerca de los dos niños, claro, de los dos niños digo porque los dos niños son los que pudieron hacer algo, pudieron estudiar. Francisco estudió Bellas Artes y aquí está Francisco y en estas fotografías lo pongo con su hermano José María. José María Moreno Galván aporta, digamos, la parte teórica. Francisco es la parte del hacer, lo práctico, y José María la parte teórica. Muchas ideas que vamos a ver, como el tema de los hondos, porque yo iré saltando o luego entraré un poco más en profundidad en la reunión de Cantejondo, pero quería primero contextualizar a Francisco. José María representa un poco esa parte teórica
esa cosa más de libro, de artículos, de enseñarle cosas, de darle referente a Francisco a la hora de ir construyendo su estética. Esta fotografía que hay de Francisco aquí en una ventana está hecha por un amigo nuestro también, amigo entrañable de siempre, que es Pepe Lamarca. Las fotografías más imponentes de Francisco, que tiene de Francisco, son de Pepe Lamarca, y lo quería decir también. Cuando Francisco termina de estudiar en Sevilla Bellas Artes, en los años 40, la verdad es que la formación que tiene allí es una formación muy complicada, muy básica. Y la pintura que hace Francisco en esos años es una pintura un poco oscura, típica de la pintura de los años 40 de la posguerra y en Sevilla. Entonces viaja a Madrid cuando termina Bellas Artes, gracias a una beca de una pintura que hace en Diputación, gana un concurso en la Diputación de Sevilla y puede viajar a Madrid. Francisco tiene por un lado, para él, su formación, su vocación y su oficio es el de pintor, y es a lo que se dedica y a lo que se quiere dedicar. Sin embargo, la afición al flamenco entra en él desde muy pequeño y hace que eso cale de una manera en él que no dedique todo lo que debería dedicar a la pintura. Su hermano siempre se le estaba diciendo pinta, dedícate más a la pintura. Sin embargo, él, el tema del flamenco, de verdad, lo abdujo de una manera impresionante. Lo abdujo también en Madrid. En esa fotografía ahí arriba está con Chumi Chumes, por ejemplo, el de la izquierda es Chumi Chumes, el humorista de Bilbao, que era un aficionado impresionante. De hecho, Chumi Chumes fue el que llevó a José Meneses en el primer viaje a Madrid, cuando Francisco se lleva por primera vez a un jovencísimo, apenas 17 años, Meneses a Madrid, lo lleva Chumi Chumes en una moto, porque Chumi Chumes estaba haciendo el servicio militar en Jerez. Chumi Chumes es un aficionado impresionante y de alguna manera influye en muchas cosas en Francisco a nivel de gustos de esa época. Francisco necesita en ese momento seguir aprendiendo, seguir teniendo vínculo con el flamenco, pero ese vínculo es difícil si no tienes acceso a lo que es la reunión flamenca. Esa reunión flamenca es una cosa que después tiene importancia para la reunión nuestra, la reunión de Cantejondo. Os digo por qué. Porque la reunión es, por ejemplo, imaginaos un tablao como Zambra, un tablao donde estaba Perico del Lunar, Pepe de la Matrona, Pericón de Cádiz, el Chaqueta, cantadores que a Francisco los admiraba eternamente. Cuando terminaban los pases de Zambra, esos pases para el público, a Francisco no le bastaba con ser espectador. Francisco quería asistir a esa reunión, a la reunión que ocurre después del pase para los espectadores. Es una reunión de los propios artistas, donde los propios artistas se explayan, donde los propios artistas se enseñan, donde los propios artistas comparten, se enseñan cosas. Uno de las personas de las que más aprendió fue Perico del Lunar, el guitarrista, que fue el que de alguna manera compiló una antología con esos cantadores, que es una antología maravillosa, si tienen acceso a ella. Es la antología de Hispavoz del año 54, que en España se publicó en 1958. Ese momento, ese caldo de cultivo, esos momentos de reunión eran los que Francisco quería estar presente para seguir aprendiendo, para seguir ampliando su afición. Y en esa reunión, cuando consigue introducir a Meneses en ese ambiente flamenco, tiene acceso a esa reunión, a esas reuniones tan importantes. Esas reuniones que, además de los flamencos, entran también pintores, entran también poetas, entran también otra serie de artistas, como luego veremos, que son importantes en la forma de entender el flamenco, en la forma de entender lo hondo por parte de Francisco. Este artista
Es un artista muy importante también en su formación, en el afianzamiento de esa afición a través de su hermano José María, es Jorge Oteiza. Un artista en el que ahora mismo prácticamente, si hablan de él, prácticamente es siempre, bueno, es un escultor importantísimo, pero al final de su vida siempre se habla un poco de la etapa última de su vida, donde se volvió un ultranacionalista, siempre todo lo que escribía en torno a lo vasco. Sin embargo, tiene un pasado en los años 50, 60, donde era un aficionado al flamenco impresionante, también a los toros, a Manolete, era bastante aficionado. Eso prácticamente está ahora mismo descartado de cualquier cosa que se hable de Oteiza, pero en su momento sí. Y Oteiza en los años 50 hace un viaje a Latinoamérica y en Latinoamérica él rescata la idea de los hondos. La idea de los hondos desde el punto de vista de los flamencos relacionados al arte contemporáneo. Es Oteiza el que lo rescata, reivindicándolo desde la idea de Falla y Lorca del año 1922 con su concurso de cantes hondos, del que luego también hablaremos. Pero claro, en la vida de Francisco, una persona fundamental, y en esos primeros años en Madrid, José Meneses. Aquí un poco se ve, en este dibujo, se ve un poco la estética también pictórica de la obra de Francisco Bueno Galván. Es casi una mancha, y sin embargo, con muy pocos trazos, hace un retrato certero del personaje que quiere pintar. Este es José Meneses, cuando empiezan a hacer los primeros cantes, Meneses y Francisco, en Madrid. Ya lo dijo en la conferencia de Génesis García, tanto Finu como Génesis lo dijeron. Empezaron a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué cantamos? Cuando le dieron la oportunidad de hacer el primer disco. Y fue Meneses el que dijo, no, yo quiero cantar lo que a mí me ha ocurrido. Y Francisco tenía esa idea estética y esa filosofía. Que un cantador tendrá más capacidad y más expresividad cantando si lo que está cantando le ha ocurrido a él. Si lo que canta le duele a él, si lo que canta le ha dolido a él. Por eso empiezan, y para Francisco es importante esas primeras reuniones, como esta, por ejemplo, esta es en Córdoba. Ahí están Antonio Mairena, Ricardo Molina, Tomás Torres. Ese es el de lo que le hablaba en ese antes. Es justo en el centro está Meneses, allí casi en segundo plano Francisco Bueno Galván, detrás del hombre de la izquierda, y una serie de aficionados, y está Mairena, Ricardo Molina. Ricardo Molina es poeta con el que Antonio Mairena escribió Mundo y Forma del cante flamenco, que de alguna forma es la inspiración del título de este curso, y Tomás Torres, que es el hijo de Manuel Torres, digamos que es el cantador hondo por antonomasia, ¿no? Manuel Torres es el cantador también del que habla mucho García Lorca en su conferencia Don de Misterio del Flamenco. Cuando empiezan a hacer esos discos, esas letras nuevas, esas letras que hablaban de ellos, esas letras que hablaban de su pueblo, esas letras que eran de alguna forma una imagen parabólica de la realidad de la Puebla, eran cosas que habían pasado y que habían ocurrido de verdad en la Puebla, pero que de alguna manera la gente entendía, porque entendía que de alguna manera eso, lo local, se transfiguraba en lo universal, en lo que estaba ocurriendo en España en ese tiempo. Eso le da a Francisco la posibilidad de seguir haciendo lo que a él al fin y al cabo le gustaba, que es el tema de la pintura, pero se da cuenta de que también le permite desarrollarse en otros ámbitos, como es el tema de las carpetas de los discos, las portadas de discos. Los discos en los años 60 pues tendían de alguna forma a ser como muy kitsch, como muy... bueno,
el típico disco, la fotografía, el sombrero de ala ancha, la bailaora, había como una serie de elementos y con eso rompe Francisco completamente. Lo hace con una tipografía, lo hace con un gusto por la fotografía también y lo hace con una idea muy clara de lo que quiere hacer también en temas de diseño de carpetas de discos. Aquí está, por ejemplo, este de Andalucía 40 años, que es ya bastante posterior a, bueno, poco después de la dictadura. Andalucía 40 años lo que se refiere es a los 40 años de franquismo. Y en este disco, en este otro disco, que también es muy representativo, que es La Palabra. Yo a este disco siempre lo llamo La Palabra Libertad, porque la palabra que está 2 veces tachada y la palabra realmente importante en el disco y la palabra realmente censurada y la palabra imposible es la palabra que está 2 veces tachada, que es libertad. Y es muy representativo de un golpe de vista. Se puede ver, por un lado, la estética de Moreno Galván, por otro lado, esta cosa reivindicativa, y cómo, sin decir finalmente, porque está tachado y porque apenas si se ven lo que quiere decir, pero está dicho. Se ve que es algo que representa lo que en ese momento estaba de alguna forma reclamando la gente. Esto llegó de alguna forma también a superar a los aficionados locales, por supuesto, a los aficionados al flamenco, y llegó a la universidad, llegó aquí en muchos sitios, en Madrid, llegó a hacer que Meneses y que este tipo de cantaores fuese de alguna forma también reivindicados y buscados en otros ámbitos que hasta entonces, cantadores como Morente, también como Meneses, Cabrero, fueron, de alguna forma, crearon nuevos públicos para el flamenco. Y esta es la realidad de ese tiempo. La realidad es pasar por Gobernación Civil cada vez que se iba a cantar, y Gobernación Civil te ponía el sello de aprobado o denegado en las letras que se iban a cantar. En este caso, esta es una letra que no pasó la censura. Muchas veces ellos transgredían eso también y finalmente cantaban la letra, cambiaban algo o la cantaban igualmente, y con los consiguientes multas y problemas. Hablando antes de la anécdota de José María, José María, el hermano de Francisco, pasó por la cárcel por lo menos 2 veces. Una de ellas fue exactamente por eso, por dar una conferencia sobre Picasso en la Facultad de Económicas en Madrid, en la Complutense. Esa conferencia, que estaba en principio autorizada, se prohibió en el último momento, cuando él ya estaba allí. Entonces él dijo, vámonos a la cafetería, y se fueron toda la cafetería, él se subió en una mesa y allí empezó a dar su conferencia, a decir su conferencia y a hablar de Picasso, a reivindicar a Picasso como un pintor español, como heredero de Velázquez, de Goya, a reivindicarlo. En ese momento entró la policía a saco en el sitio, dando palos a diestro y siniestro. Ahí estaba la hija de José María, que es la que me ha contado esta anécdota, y José María empezó, porque ya veía que se lo llevaban, de hecho ya se lo estaban llevando en volanda, y él decía, Carola, Carola. Y Carola, ¿qué querrá este hombre ahora que se lo está llevando a la policía para meterlo en la cárcel? Y le dijo, ¡tabaco, tabaco! Entonces dice que los chavales, los muchachos, todos los estudiantes, le iban metiendo tabaco, porque claro, iba sin tabaco el hombre, se veía que iba a estar en el calabozo, ¿sabe Dios cuánto tiempo? Y le iban metiendo, según se lo iban llevando, le iban metiendo cigarros en los bolsillos. Así, esto es una anécdota dentro del drama de la situación, pero bueno, las cosas de mi tío José María. Y ahora pasamos un poco a hablar, después de poner un poco en contexto a Francisco, pasamos a hablar de la reunión de Cantejondo. Después de esos primeros discos, de esas primeras letras reivindicativas, un día esa mujer mayor es Isabel García. Isabel García era la tía de Federico García Lorca. Era la hermana de su padre y era
la mujer que puso los primeros acordes y, según García Lorca, en un libro que le dedicó a mi tía Isabelita, que me enseñó a cantar, que le enseñaba canciones clásicas, habaneras. Y la hija de Isabel García es Isabel Roldán García, Isabelita Carretero. Le decimos en la familia Isabelita Carretero porque era la mujer de Eduardo Carretero, un escultor muy amigo también de la familia. Isabelita estaba postrada en silla de ruedas, tenía un problema congénito, esa trenza muy representativa de ella. El caso es que un día en la casa de Eduardo y de Isabel Roldán García en Fuengirola estaban Meneses y Francisco Moreno Galván, estaban visitándolo. Y allí, en una comida, surge la idea, quizá un poco empujada por Isabelita, con esa fuerza simbólica que tiene, que sea precisamente la sobrina de García Lorca, la prima en este caso de García Lorca, la que un poco infunda esa idea de hacer la reunión de Cantejondo, pues de alguna forma ahí surge la idea de hacer una reunión de Cantejondo. Es el tiempo de los festivales flamencos. Si ustedes conocen algunos festivales, saben que el primero de todos es el potaje de Utrera. Y hay muchos que tienen nombres de cosas de comer. El potaje, la caracolá de Lebrija, el gazpacho de Morón. Cuando se fueron haciendo festivales, se fueron haciendo con esa cosa un poco gastronómica, ¿no? Era un festival, muchas horas, y se trataba un poco bueno, pues que en un momento dado, pues eso, te ponían caracoles o te ponían un poco de gazpacho, un poco eso, ¿no? La Puebla decide que no va a ir por ahí, que no van a ir por ahí los tiros. La Puebla es heredera del concurso de Cantejondo de García Lorca y de Falla del año 22. Y es heredera también de esa idea de los hondos que hemos hablado, de artistas como Teiza y de otros artistas, y de lo importante que es para los artistas flamencos salir de su entorno local y cerrado. Y de lo importante que fue en aquellos años vivir en Madrid para muchos artistas flamencos. Por ejemplo, Camarón no hubiera sido el mismo si no sale de San Fernando. Camarón es mucho más universal y es más Camarón porque va a Madrid. Morente no sería el mismo si no sale de Granada. Morente es más Morente porque está en Madrid. Meneses es más Meneses porque está en Madrid. Chacón, Rafael Romero el Gallina. Hay muchos cantadores que el hecho de haber salido de su territorio, de sus territorios cerrados y de haberse comunicado con otros artistas es importante para ellos. En este caso, para Francisco Moreno Galván es fundamental también, porque en Madrid conoce y abre la perspectiva de lo que es flamenco y abre y conoce su perspectiva de los hondos. Y relaciona los hondos, esa idea del flamenco, con la pintura de Antonio Saura, con Millares, con Goya, con las pinturas negras de Goya. Abre su campo y abre su marco de una manera que no lo hubiera abierto si se hubiera quedado en su pueblo, en la Puebla de Cazalla. Entonces es fundamental también esa idea para que la tengamos en cuenta. Entonces se crea la reunión de Cantejondo, y este es el cartel de la primera reunión de Cantejondo. Si el potaje gitano de Utrera es un acontecimiento porque lo organizan la hermandad de los gitanos, la hermandad de Semana Santa, para recaudar fondos, la hermandad de los gitanos, en un acto, en un festival de alguna manera civil. En este caso, la reunión de Cantejondo es una reunión que aglutina, es una reunión porque no solo es ese momento de los cantadores, no solo es ese momento, es todo lo que hay alrededor. Es la presencia de intelectuales, es la presencia de otros pintores, es la presencia de músicos, es la presencia de poetas. Ese momento es la reunión. Y además porque en la reunión, como dije al principio, todo el mundo tiene que jugar un papel importante en la reunión. Todo el mundo juega un papel fundamental, incluso los espectadores. Y el pueblo lo entiende desde las primeras reuniones.
la reunión, el momento o el espacio del espectador en la reunión es, y sucede prácticamente hasta hoy en día, es unos momentos de silencio sepulcral y unos momentos de respeto con los artistas que no se da en otros festivales. Desde luego no se da en otros festivales donde se come durante casi todo el festival. Allí hay un respeto casi litúrgico, diríamos. De hecho, la liturgia, el tema religioso, lo simbólico, está en el fondo de la reunión. De hecho, yo siempre lo he visto, por ejemplo, en el hecho de poner una cruz de guitarras en la primera. Ya es una especie de acto reivindicativo, de toma de posición, porque eso no tiene ningún sentido. Nadie... No es una forma lógica de poner dos guitarras, aparte de que, por supuesto, es expresionismo abstracto y lo que quiera. Desde luego nunca se había hecho un cartel así. Pero esa posición de la guitarra ya de alguna forma es una toma de posición de la reunión. Como decía Finucci, esa reunión de cante entra por los sentidos. Y el primer sentido que pone en juego es el olfato, el aroma. Cuando se entra en el sitio donde se hace la reunión, el día antes se ha recogido plantas aromáticas de la sierra. O sea, hay romero, hay tomillo, y eso se expande por todo el recinto. El bar se pone fuera del recinto de la reunión, para que no haya contaminación, para que no haya... se empieza a las 11, religiosamente a las 11 de la noche, se empieza a esa hora. Se empieza con un toque de guitarra, un solo de guitarra. Se termina con una ronda de martinete, muchas veces ya casi llegando al amanecer. Hay una serie hay una liturgia de cómo es el momento, y la gente entiende y la gente entra en ese espacio, y la gente lo ha entendido con el paso del tiempo. Casi lo ha entendido desde el principio. Este es el escenario en una de las primeras reuniones. El escenario, como dijo Génesis el otro día, es muy sencillo. La silla negra de Anea, 3 faroles y ese doble plano de fondo con una pared encalada. Esta pieza, esta escultura, es de Oteiza, precisamente, de finales de los 50. Se llama Homenaje a Velázquez. Y a mí siempre, de alguna forma, me ha recordado a esa idea, a la idea de esa escenografía totalmente minimalista de la reunión de cante. Génesis el otro día hablaba de esos faroles, de ese racimo de faroles, que es el que está a la derecha. Es lo único que queda encendido en todo el recinto cuando es en la ronda de martinete. Ese espacio entre las dos tablones de madera es el espacio por donde muchas veces salen los artistas. Es una escenografía totalmente mínima y que de alguna forma reivindica esa idea de los hondos en Francisco. Aquí tienen también otra. Esta es mucho más reciente, pero para que vean que la cosa pues sigue hasta hoy en día. Y aquí otro. La iluminación, todo está hecho para mantener esa estética. Esto lo he puesto porque esas mismas sillas, y está Francisco en la primera corporación municipal, cuando entraron en el ayuntamiento. Esta es la primera corporación de la democracia, que es el Partido Comunista. Él, de alguna forma, vivía en Madrid, pero cuando llegó la democracia dijo: yo tengo que contribuir, yo tengo que trabajar en el pueblo, yo tengo que de alguna forma vincularme al pueblo, al sitio donde provengo, a poner en práctica lo que llevo diciendo también en mis letras durante tanto tiempo. Y la anécdota es que esas mismas sillas sobre las que están sentados son las sillas precisamente en las que después los cantadores pues iban a cantar en las reuniones de cante, esas sillas de Anea negra. Voy a pasar por encima por el tema de la política porque Miguel Ángel lo va a tratar, pero Francisco tuvo que luchar durante mucho tiempo en su vida con eso que le decían muchas veces
es que el flamenco no tiene nada que ver con la política, el flamenco no es político, el flamenco no tiene que ver... Entonces él hizo este dibujo, este casi boceto, en el que hay como un señorito rodeado de prostitutas, el guitarrista ahí un poco apartado, y él pone verdaderamente, con el cante nunca se hizo política, como reivindicando precisamente pues eso, que el cante prácticamente ha nacido, bueno, como dijo muy bien Génesis, es que no hay nada que no tenga que ver en el fondo que no sea político, y el cante no es una excepción, es también parte de la política y es muy importante además en el cante y en el desarrollo del flamenco, el contexto político y social, por supuesto. Como pasaba al principio con los discos, el hecho de hacer la reunión de cante le ofrece a Francisco la posibilidad de desarrollar su faceta de cartelista, que es algo que le gustó también muchísimo. Aquí veis dos carteles, uno del 79 y otro del 77, pues eso, parte de esa estética, la parte que hablaba de la mancha, del expresionismo como una parte importante en los hondos, y también la parte figurativa y la delicadeza un poco de tratar a... Hay una cosa muy bonita que es cómo trata y siempre pinta, por ejemplo, al que escucha. Por eso digo que el espectador también juega un papel importante en la reunión a secas, en la reunión de flamenco juega un papel importante. Y él pintó muy bien a los que escuchaban el cante. Aquí les pongo algunos ejemplos de letra flamenca, de cómo la escribía. Él hacía la letra pensando en quién la iba a cantar. No eran cosas que él en ese momento quisiera reivindicar, sino quería que el que la cantara tuviera que ver con la vida y con su vida y con lo que más le doliera o con cosas que hubiera vivido. Y aquí hay unos referentes más clásicos en Francisco. Por un lado lo pongo para que vean un poco también, sigan viendo la estética, la forma de la pintura, pero también para que vean dos referentes fundamentales en esa estética de los hondos, en esa idea, y en dónde arraiga esa estética. Porque para José María, en lo teórico, y para Francisco en lo práctico, esa teoría es transversal en la historia del arte y de la literatura española. Entonces, para él, hondo era Francisco de Quevedo, por ejemplo. Para él, hondo era Antonio Machado. Antonio Machado, para nosotros, para nuestra familia, es como alguien prácticamente como otro tío abuelo. Es una persona, el Juan de Mairena es un libro de cabecera para todos nosotros. El Quijote también. De alguna forma, la historia de la literatura, San Juan de la Cruz, que está muchas veces en sus letras, Quevedo está en sus letras también, Machado está en sus letras, tanto Antonio como Manuel. Eso es parte de su estética y eso es parte de los hondos también. Y el otro es Antonio Machado, en este caso un retrato con Leonor. Este es un cuadro que un poco aglutina la estética de los hondos de Francisco Moreno Galván. Es un cuadro muy grande, hoy en día está en Córdoba, y se llama La Fuente de los Hondos. Como ven, ahí está a la derecha, hay un personaje que está escuchando el cante, por eso les decía que Francisco pintaba muy bien a esas personas que sentían el cante, que lo escuchaban. A la izquierda sí, el cantaor abriéndose en canal, cantando, luego como una jauría de perros, puro expresionismo, que representan un poco ese cante hondo, ese cante, ese momento, porque Francisco siempre decía, y a Pepe Lamarca decía, es muy difícil pintar a un cantaor con la boca abierta, a un cantor, y expresar el cante. Él tenía que expresarlo así, abriéndose por dentro, que se le vean las entrañas, y con esa jauría de perros que reivindiquen un poco y nos recuerden y rememoren lo que es el cante hondo, ¿no? La bailaora, ese personaje, ese cuadro flamenco, y es muy importante, lo que pasa es que se ve muy mal en este cuadro, pero allí arriba a la derecha, por un ventanuco, se asoma una cabeza de un hombre con un parche, que es el propio Francisco Moreno Galván.
que se autorretrata es allí al fondo, arriba a la derecha, apenas se ve el parche porque no es muy buena la fotografía, pero se retrata fuera del cuadro, fuera del ambiente, pero mirando, como siendo un invitado a la fiesta, como estando fuera. De alguna forma es una especie de rememoración también en un cuadro tan importante de las Meninas de Velázquez. Él quería estar ahí, él quería estar presente, pero es como la persona que no pertenece a eso, no pertenece al cuadro, sin embargo él está también, como en las Meninas. Velázquez no pertenece a la familia real, pero se mete ahí y se incluye en ese cuadro magistralmente. Pues igual hace Francisco. Él no se siente parte de eso, pero de alguna manera sí está, y sí está su admiración por ese momento. Esto no se entendió siempre bien. En la segunda reunión vino un periodista al pueblo y hizo una crítica que se llamó, no se ve muy bien, es la de la izquierda, se llamó Flamenco de arte y ensayo. La crítica que hacía este periodista, que venía de Barcelona, él esperaba encontrarse quizá pues un flamenco como el buen salvaje, como que viene de fuera y espera ver a unos catetos haciendo cante, haciendo flamenco, pero él ver como una cosa y de pronto ve que allí hay una serie de artistas, que allí está José Manuel Caballero Bonal, que allí está Quiñones, que allí está Guinovar de Barcelona también, que allí hay artistas, y eso le descuadra. Y dice, pero bueno, esto no es lo que yo venía a ver, yo venía a ver el flamenco que yo tengo en la cabeza. Y entonces se le hace una crítica bastante, una respuesta a este artículo, diciendo que el flamenco es un arte contemporáneo de su tiempo, y que ese flamenco que representa al pueblo y en el que el pueblo se ve representado de verdad, la Puebla desde los primeros años se siente totalmente representada, en los carteles, por extraños y por extravagantes y por expresionistas que sean. De alguna forma hay una interrelación, porque hay una identificación del pueblo con esa estética, y eso es una cosa que se consigue desde los primeros años, y es una cosa que perdura hasta hoy en día. Entonces es una cosa que vale la pena, como decía Finu, verla in situ. Teníamos un centro neurálgico en la Puebla, que era el Café Central, un espacio irradiador de arte, de flamenco, pero un espacio de encuentro de pintores, de poetas, de músicos. Ya, desgraciadamente, o por ahora, o no sé, tal vez en algún momento volvamos a recuperarlo, porque eso era un pulmón, eso era un corazón que latía y en el que se encontraban los flamencos más tradicionales con los poetas, con los pintores más contemporáneos, en un pueblo de 11.000 habitantes, típico de Andalucía, y con una tradición no muy grande en el pasado de flamenco. Es una tradición construida a lo largo de la historia y de alguna manera moldeada por Francisco Moreno Galván. Yo quería también poner esto porque es otra faceta de Francisco que no es muy conocida. Cuando les digo que Francisco viene a la Puebla, pues se ocupa de la cultura, pero también del urbanismo, de alguna forma de conservar, en ese caso, en ese sentido es muy conservador, la tradición de la construcción de su padre, de sus abuelos, la tradición que era ladrillo árabe, teja antigua, el hierro forjado y la cal y el blanco. Eso lo reivindica él. En los años 80, donde en los pueblos, sobre todo en los pueblos de Andalucía, se empieza a poner en la fachada de las casas las losetas de los cuartos de baño, se la ponen en la parte de fuera, alicatado hasta arriba, pues él eso no lo permite y no lo puede soportar. Entonces, de alguna forma, se convierte en un defensor de la tradición, pero un defensor de la tradición con un estilo de vanguardia. Y sin ser arquitecto, hace este tipo de casa
este tipo de casa. Esta es la casa de Pepe Meneses, donde esa chimenea se retuerce, donde esas paredes también se retuercen, pero con elementos es hacer cosas nuevas, cosas vanguardistas, con los elementos tradicionales, que es al fin y al cabo lo que él hace con el flamenco. Hay un disco de Meneses que se llama Renuevo de Cantes Viejos. Es lo que él hace, renuevo con las cosas tradicionales, con las cosas que somos. Este es el central del que les hablaba, es una fotografía del central. Tampoco quería dejar de ponerlo porque, de alguna manera, este central, este café central, es traerse a la Puebla, pues, su juventud en el Café Gijón, por ejemplo. Esas mesas, esos sillones y esas mesas de mármol, de alguna forma es fomentar la reunión, seguir fomentando la reunión flamenca, la reunión de la gente. El Café Central, este es el Café Central en Madrid, que está en la Plaza del Ángel, muy cerca de la Plaza Santa Ana, y este Café Central, que hoy en día es como una especie de epicentro del jazz en Madrid, en el centro de Madrid, también lo diseñó Francisco Moreno Galván, pero lo diseñó pensando en el Café Central de la Puebla, con lo cual es como igual que otras veces se habla de los cantes de ida y vuelta, pues esto es como arquitectura de ida y vuelta. Francisco se lleva a la Puebla la idea de estos cafés decimonónicos como el Café Gijón, y luego ese Café Central lo traslada a Madrid, y él mismo le pone ese nombre, Café Central, como si fuera una sucursal del Café Central de la Puebla en Madrid. Otras cosas que hace a nivel urbanístico, pues la Plaza Andalucía. Un día aburrido en un pleno, pues hace un diseño, y ese diseño es el boceto de la Plaza Andalucía. Claro, eso le hace que haya una reacción, porque en ese momento es difícil, pues de alguna forma esa conservación es complicada. Entonces, pero de alguna manera esta fotografía que le hizo Pepe Lamarca también define mucho al personaje, porque es el orgullo y la dignidad frente a lo que le puedan decir. Si a mí me ponen una pintada y eso, yo voy y me hago una pintada con mi mayor sonrisa, porque yo estoy seguro de lo que estoy defendiendo. Y hoy en día eso sí ha calado en el pueblo, eso sí ha calado sin necesidad de hacer una legislación muy dura. La gente está concienciada en usar el ladrillo árabe, en la pared blanca. Hoy en día la Puebla conserva su esencia, que es su esencia, que no es nada impuesto, es simplemente no dejarse llevar por la locura de ciertos momentos de cargarse lo que uno es. Bueno, eso ha pasado en todas las ciudades. En Sevilla, un palacio del siglo XVI es hoy el día el Corte Inglés. Quiero decir que eso en todas las ciudades ha pasado. Y se han hecho barbaridades, en los 70, 80 se hicieron barbaridades arquitectónicas. Supongo y me imagino, y alguna cosa me ha dicho Finu, que aquí cerca también tenemos algún ejemplo, que ahora no nos acordamos. Pues siempre hay gente que dice que esto no lo voy a permitir, y que no lo hacía. Él se ponía literalmente malo, me decía mi abuela. Y él llegó a hacer un cartel, por ejemplo, en un cartel de feria del pueblo, una hermandad, precisamente una hermandad de Semana Santa, hizo una casa hermandad cerca de la parroquia. Y era horrible también, una cosa horrorosa, con una puerta. Bueno, en este caso las puertas tienen que ser muy grandes para que entren los pasos y salgan. Pero era un horror, y era como un ladrillo, con un ladrillo moderno, pero hasta arriba, una cosa. Y entonces él puso, era un cartel en el que se veía la Puebla, y él puso una flechita y puso el crimen. Y por lo menos que quedara constancia de que él denunciaba aquello, que realmente lo podía poner malo. Y ya para terminar, que no quiero extenderme más, bueno, quería hablar un poco de lo que es hoy en día la reunión de cante. Claro, se conserva el espíritu de la reunión de cante, se conserva esa liturgia de la reunión de cante, se conservan muchas cosas de lo que es la reunión de cante. Claro, ¿qué nos falta? Nos faltan esos artistas que venían entonces. Nos falta pues Fernández y Bernardo de Utrera, Juan Talega, José Lero de Morón, nos falta pues Melchor de Marchena, Antonio Mairena. Es difícil componer hoy en día un cartel con
con artistas que de alguna forma sigan representando esa estética de los hondos. Porque sencillamente y simplemente porque los tiempos cambian. Sin embargo, hay una cosa que a mí me gusta mucho y quiero felicitar de alguna forma también y reivindicar, que es todo lo que está alrededor de la reunión de Cante, que es estas actividades previas que se hacen desde una semana antes. Ahí se hacen conferencias, ahí se hacen talleres, hay unos cursos de flamenco que viene gente de muchos países para estar en esta semana. De alguna manera se reivindica de nuevo eso que les he hablado desde el principio, que es la reunión. La reunión de Cante más que festival de Cante. Festival es que uno es un espectador, come, bebe, lo ve o no lo ve, porque muchos festivales son mesas en las que lo ves o te das la vuelta, los ves o estás charlando. Aquí no, aquí hay una participación activa en la reunión. Y esta reunión se extiende hoy en día más allá de esa noche, más allá de la noche del segundo fin de semana de julio, a las 11 de la noche. Se entiende mucho más y yo me felicito a los que hoy en día hacen esa programación tan complicada, tan difícil y ese programa tan bueno, en el que también hay cosas contemporáneas, se empieza a traer gente que experimenta con otras músicas. A mí eso me parece sano para el flamenco. Y nada más. Con esta imagen de Francisco les dejo. Muchísimas gracias. Como queráis. Si queréis, bueno, un aplauso porque... Si queréis preguntar algo, ahora estamos a tiempo. Yo quería decir, pasa la anterior, que este año estuve allí y sigue habiendo todas las noches Cante. Entre ellos, el día antes estuvo Ezequiel Benítez, que lo tuvimos aquí el año pasado y fue un éxito. Bueno, pues allí en las distintas plazas de los pueblos, todas las noches hay Cante. Aparte de las conferencias, muy interesantes. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué llevaba el parche? Bueno, a él le gustaban muchísimo las antigüedades y un día lijando una mesa antigua con sosa cáustica le cayó y le quemó el ojo y eso hizo que perdiera la visión ahí. Bueno, y cualquier luz y eso le molestaba muchísimo de ese ojo y llevaba ese parche que para los niños era, vamos, para nosotros cuando éramos niños era una cosa. Sí. Los carteles, los temas de las portadas de discos, todo eso sí. No, le afectó quizás más la enfermedad, porque él tuvo a partir del año, él murió en el 99, nació en el 1925, murió en el 99, y tuvo unos últimos años bastante penosos a nivel físico. Tuvo una arteriosclerosis, tampoco se sabía muy bien qué era, pero se fue decayendo de una manera. Entonces hay algunos cuadros en el que sí se ven, por ejemplo, que las obras empiezan a estar como torcidas y eso es una cosa ya un poco pero más de la enfermedad que de la vista. ¿Alguna otra? Bueno, él tiene, y gracias a estar en Madrid, lo digo de nuevo, él tiene, por supuesto, y la relación fundamental es a través de su hermano. Y la relación fundamental es con los artistas españoles, sobre todo, con el grupo El Paso, por ejemplo, el grupo El Paso de Antonio Saura, también con Dau Alset, con Tapies, por ejemplo, y con Latinoamérica más. Porque él trabajó en Chile, sí, en el Museo Salvador Allende y su hermano también en el museo, tuvo relación con Chile. Y
y trabajó mucho con un centro de estudios hispanoamericanos que hubo en Madrid, la primera Bienal y la segunda Bienal hispanoamericana. Entonces, en ese momento la relación con el resto de Europa no era tan importante y no fue tan importante, pero por ejemplo, él trabajó, porque él se tuvo que buscar la vida en los años 60, cuando llega a Madrid, él hizo, por ejemplo, mucha ilustración con Polanco, con el director del grupo Prisa, que lo conoció allí en el Café Gijón, y se dedicó mucho a hacer ilustraciones de libros. Y otra cosa que es muy curiosa es que él trabajó en aquellas películas que llegaron de Hollywood a Madrid en los años 60, Rey de Reyes, El Cid con Charlton Heston y Sofía Loren. Pues trabajó mucho con esas películas, con esas superproducciones norteamericanas que llegaron a Madrid. Pero con el resto de Europa, quizás un poco con Francia. Sí. Sí, pero mucho más influenciado por ese expresionismo, viene más influenciado por los españoles, con la influencia europea, claro, pero por los españoles, por ejemplo, por Viola, por Saura, por Millares, por Tapie. En Andalucía 40 años se ve mucho la influencia de Tapie, más por ellos, y la influencia puede ser a través de ellos. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, darle las gracias a Juan Diego que nos haya ilustrado, y yo creo que ha sido una conferencia muy ilustrativa de lo que es la reunión de Cantejondo de la Puebla. Él ha hablado de los pintores y del central, pero en el central nos juntábamos gente como Pepe la Marca, pero Peris la Casa, el músico. Yo he coincidido con él varios años, que iba unos días antes para luego quedarse la noche de la reunión de Cantejondo, que era muy gracioso porque hace mucho frío por la noche. Sí. Es el 13, es el segundo sábado de julio, y por la noche, y cuando lo dices a todo el mundo le da risa, pero luego todo el mundo... He visto entrar a extranjeros con las mantas, Sí. porque luego se hace tarde y hace frío. ¿Está cerrado eso, verdad? Cerrado. No, es abierto. No, pero todavía existe. Claro, ¿has visto la programación esta? ¿No ves? Es de este año, 13 de julio. El bar central es el que está cerrado. Sí, el bar está cerrado, sí, porque de alguna forma el que lo llevaba, Fernando del Central, que como siempre lo hemos llamado, Fernando Guerrero, pues es muy mayor, está muy mayor, afortunadamente vive todavía, pero es muy mayor, pero realmente ejercía como de, yo qué sé, como que nos daba todo la vida. Es una persona muy aficionado, muy abierto, muy buena gente, y con esa capacidad de juntar a gente muy distinta que se une en ese momento por el flamenco, por no sé qué cosas, por la Puebla, por el central, pero lo junta allí en un ambiente que realmente es mágico. Está como, sí, o sea, el bar está como lo han visto ahí, sigue, pero está cerrado ahora mismo, sí. Pero si observáis, como hay tantos sitios donde hay conferencias y la gente nos seguimos juntando y seguimos apareciendo los mismos y más, porque Sí. Este año había una chilena que es la que lleva en Estados Unidos un centro importantísimo de cultura hispanoamericana. Y por último, si quieres, si puedes Sí. ahí buscar el museo de tu pueblo para que lo vean. Sí, no sé si tenemos aquí, es que... Si hay Sí. internet... Es que ese es el espíritu, realmente ese es el espíritu de la reunión. Y yo creo que eso es lo que convenció a mi tío, porque mi tío es una persona muy... O sea, que por él mismo no creo que se hubiera metido en ese Yo lo he lío. visto, ¿sabes dónde? Tienes una entrevista y al final está el museo para que ellos vean, porque están todos los carteles en un lado. Mira, esto es el museo que diseñó también Francisco. A ver si se ve por fuera. El museo era la escuela donde ellos estudiaron.
El museo fue pósito, primero en los siglos XVI y XVII fue pósito, luego fue cárcel durante la Guerra Civil y luego fue escuela donde estudiaron los dos, tanto Francisco como José María. Está dedicado a su hermana, José María, Y este es el y museo. este es el museo por dentro. Y sí, ahí está casi todos los cuadros y casi todas las obras. Y supongo que en esas fechas no hay cabida en... Pues mira, este año tuvimos la suerte de que se inauguraba un antiguo molino que el ayuntamiento rehabilitó y nos hospedamos allí casi todos los que veníamos de fuera. Sí. No, pero está muy cerca Osuna y Osuna tiene mucha... y Marchena. Sí, Osuna, Marchena, Morón, cualquier sitio. Está muy cerca, a unos Y es fácil. kilómetros. Bueno, sí, yo... Pero ha sido nada más bajarme del tren, ¿eh? Me lo ha dicho Evito. Bueno, pues muchísimas gracias. Y Muchas gracias. El próximo martes tenemos aquí a Raquel Álvarez, que es cantaora, y a Roberto Sabater, que van a hablar y me imagino que van a ilustrar los cantes de Levante, porque sabéis que este año lo dedicamos a la reunión de Cante de Hondo y al Festival Internacional del Cante de las Minas. Así es que gracias por venir hoy a pesar del tiempo. Y la huelga de Ah, la huelga además. Sí.